Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos oyentes, televidentes e internautas de esto que es Contigo Siempre, en su edición 308, es decir, 308 semanas consecutivas e itinerantes de que el asambleísta de los manavitas, Carlos Berman Reina, lleva adelante este ejercicio de participación ciudadana, de rendición de cuentas y también de análisis de coyuntura provincial, nacional e internacional. Y en este sentido, lo que hemos venido haciendo desde febrero del año pasado, que es el abordaje de la temática de la pandemia, desde tres ejes fundamentales que tienen que ver con la salud o lo sanitario, lo económico productivo y todas las connotaciones sociales derivadas de la pandemia que conversábamos hace poquito nada más con nuestros invitados fuera de programa, que ha acelerado algunos problemas históricos en el Ecuador y algunos de aquellos tienen que ver básicamente con la salud mental, que es la temática que abordaremos hoy, y específicamente el suicidio, que es un problema histórico que la ciencia no ha logrado paliar, no ha logrado remediar, producto de tratamientos, con medicina. Básicamente ya cuando llega al punto final es un tema altamente sensible para la sociedad y lo abordaremos el día de hoy con invitados especiales y Carlos Berman Reina. Muy buenos días, asambleísta. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manavita ecuatoriana del mundo entero que nos sigue a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manaví y de la patria y a través de nuestras redes sociales. Hoy ya vamos a abordar un tema que para nosotros es importante, que tiene que ver con nuestro guión que hemos ideado desde hace más de 11 meses, que es, como lo señalaba Néstor, el tema sanidad en relación a la salud, el tema económico en relación a la producción y el tema social que tiene que ver con todo el ser humano y por ende también la estabilidad democrática que debemos darle. Hoy día queremos darle la bienvenida a tres importantes invitados que hemos querido tener. Le damos la bienvenida a la asambleísta Mercedes Serrano Viteri, asambleísta por la provincia del Oro. Bienvenido a este su programa Contigo Siempre, edición 308, es decir, 308 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas y una permanente agenda territorial. Bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias, mi estimado Carlitos. Muy buenos días con todos. Buenos días, doctor Ordóñez. Buenos días, doctor Freddy, Néstor y a todas las personas que forman parte de este equipo. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la salud mental, que creo que todos los ecuatorianos tienen que conocerlo. Y felicitaciones por esas 308 salidas al aire y mantener informado a los manavitas y a los ecuatorianos con los importantes temas a nivel nacional. Muchas gracias. De igual manera le damos la bienvenida al doctor José Ordóñez Mancheno, él es presidente de la Asociación de Psiquiatras del Ecuador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días con todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes un espacio aquí, justamente hablando de este tema que es nuestra preocupación desde hace muchísimo tiempo. Felicidades por todos sus programas y me parece muy importante siempre mantener comunicados a los ciudadanos sobre estos temas. Felicidades, Carlos. Muchas gracias. Y de igual manera le damos la bienvenida al doctor Freddy Saldarriaga, él es director cantonal de Desarrollo Social del ICAT Puerto Viejo. Bienvenido, doctor Saldarriaga. Muchísimas gracias, querido asambleísta Carlos. Un abrazo a los compañeros panelistas, al doctor Ordóñez, a la compañera asambleísta Mercedes Serrano, Néstor, y a todas las personas que nos ven. Creo que es fundamental y agradecerle que poder este programa contigo siempre poner los temas de relevancia. Este es un tema que muchas veces no es tangible para muchos, pero que es un real problema socioeconómico y de salud pública para el país. Hablar de la salud mental es fundamental, querido Carlos, y creo que es un tema que podemos hoy reflexionarlo con mucha relevancia.
Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año cerca de 800.000 personas se quitan la vida a nivel mundial, lo que equivale a que una persona muere por suicidio cada 40 segundos. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la DINASET, que es la Dirección Nacional de Delito contra la Vida, Muertes Violentas, Desaparición, Extorsión y Secuestro, a finales de octubre del año pasado, dio a conocer estadísticas sobre hechos relacionados a este tema. Según este informe, en el 2019 se registraron 948 suicidios entre enero y octubre del 2020. 977, el 90% de este porcentaje, la principal causa fueron los problemas sentimentales. 350 casos, luego se registraron los conflictos familiares y 321 la crisis económica. Este es un tema grave para el mundo, para el Ecuador, que causa mucho dolor, pero que está rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Por lo tanto, debemos ir rompiendo el silencio y actuar en lo posible, que es prevenirlo. La pandemia del COVID ha provocado pérdidas, sufrimiento y estrés. Los expertos han advertido que la pandemia podría provocar una crisis de salud mental, el desempleo masivo, el aislamiento social, la ansiedad. Esto está pasando factura a toda la sociedad en el mundo. En Japón, por ejemplo, que es una de las pocas economías importantes que divulga datos oportunos sobre este tema y donde sabemos que siempre ha tenido alta tasa de suicidios, pero que también durante los últimos 10 años venía disminuyendo. La pandemia parece haber revertido esta tendencia en relación a los datos de Japón, pues las estadísticas del gobierno muestran que ha cobrado más vida en octubre que el mismo COVID durante el año dado hasta esta fecha. El número mensual de suicidios sigue en Japón aumentando a 2.153 personas en octubre y el número total de muertes por COVID era de 2.080, como está reflejado. Según expertos de las universidades de Tokio, dice que si Japón, donde no tuvieron confinamiento total y el impacto del COVID fue mínimo en comparación a otros países del mundo, hubo este aumento en el número de casos en relación a otros países, es que hay un impacto total en el tema y se lo demuestra los servicios de emergencia que apoyan en diferentes momentos la crisis, pero no tienen una competencia real para hacerle un seguimiento a este problema de salud mental. He visto que varios medios de comunicación que han entrevistado a profesionales de universidades, centros de emergencia, centros de diferentes índoles, que señala que la pandemia por COVID ha exacerbado el aparecimiento de síntomas de trastorno mental. Según dicen, en adultos jóvenes el alcohol está asociado a los intentos de suicidios. Al adolescente le ha impactado la pérdida de contactos sociales, el encierro y casos que llaman la atención en las que vulneran la integridad de niños y adolescentes, siendo el grupo de 10 a 19 años que es el de mayor incidencia y el segundo rango es el de 20 a 39 años. Centrarse en la prevención es especialmente importante ahora para permanecer conectados con uno con otro, y hay que ser consciente de los signos de riesgo y cómo poder responder ante la sociedad. Lamentablemente creo que carecemos de conciencia del problema. Incluso dentro del sistema sanitario, el tema sigue siendo un problema no prioritario, cuando al contrario, las autoridades deberían darle de manera especial importancia. Por lo tanto, realizar juicios morales y catalogar a alguien de cobarde, valiente o de querer llamar la atención no es la solución. Es más, es fruto de poder desterrar estos mitos que esconden el tema tanto a nivel individual como social y un tema que también se puede ver como colectivo. Hoy, con responsabilidad y seriedad, queremos abordar este tema con mis invitados que se encuentran trabajando en temas de salud mental. Desde la Asamblea Nacional nosotros hemos hecho nuestro aporte. Hay 3 proyectos presentados, entre otros el de la asambleísta Mercedes Serrano, para poder tratar este tema y darle la importancia necesaria
y que desde el Poder Central hayan los recursos necesarios para hacerle un seguimiento que sea parte de las políticas públicas, parte del tema de sanidad, del tema de salud. Así que bienvenido a su programa. Vamos a tratar en el primer eje, Néstor, el subsidio como una mirada global. Le damos la palabra a la asambleísta Mercedes Serrano Viteri. Asambleísta, por favor, nos ayuda con su micrófono. El micrófono. Perdón, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Carlitos. Efectivamente, la introducción dada por usted ha sido muy clara, porque el tema de salud mental es algo que muchos creemos que no tenemos ningún tipo de problema y lo miran como una enfermedad demasiado grave, y cuando eso no se trata de que si es que es una enfermedad grave o no grave, sino más bien se trata de realmente tratarnos todos los seres humanos. No quiero referirme solamente al Ecuador, más allá que es muy importante los ecuatorianos, pero a nivel mundial creo que todos tenemos que ser tratados por tema de salud mental. Usted ha mencionado algo muy importante, tales como el confinamiento ha traído graves consecuencias el día de hoy, y obviamente han existido muchos más problemas y la tasa de mortandad se ha elevado por temas socioeconómicos, temas familiares, temas laborales, temas políticos, y eso ha llevado a que efectivamente la tasa de suicidio, el porcentaje de suicidio se ha aumentado ahora dentro de la pandemia. Esto no es un problema de un año, esto es un problema de hace muchos años atrás. Por esa razón yo considero que la Asamblea Nacional debe de aprobar de manera inmediata una ley que guarde relación y que toque los temas de salud mental. Es por esa razón que, como legisladora desde mi curul, yo he presentado un proyecto de ley de salud mental en donde cuenta con 54 artículos, una ley muy pequeña, y los capítulos a tratar son la promoción de salud mental, la prevención de trastornos mentales, el tratamiento y control de enfermedades y la institucionalidad como tal. El día de hoy se encuentra en la mesa de la Comisión de Derecho a la Salud para que puedan elevar el informe para primer debate que se ha tratado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, por esta razón, yo sí considero oportuno que debe de existir dentro del presupuesto general del Estado un porcentaje significativo para que como política pública podamos tratar el tema de salud mental. Ya que el día de hoy tan solo el 12% del presupuesto general del Estado es derivado al tema de salud mental, pero el 59%, que es un porcentaje significativo, el 59% se lo deriva directamente a los problemas psiquiátricos. Y entonces estamos hablando que casi el 40% es para todo el país tratar el tema de salud mental, un porcentaje, estamos hablando del 40% del 1.2% del presupuesto general del Estado, que es muy bajo. No es absolutamente nada para realmente tratar los problemas de salud mental. Bien, y quizás desde la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, doctor Ordóñez, se tiene una evaluación, un diagnóstico de cómo Ecuador está abordando de manera global, general, la problemática de salud mental y específicamente el suicidio en el Ecuador. Buenos días, muchas gracias. Mire, estamos abordando con muchísima preocupación dentro de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, pues hemos tenido la oportunidad, bueno, yo estoy hecho cargo recién de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, pero hemos estado en contacto con colegas de las diferentes regiones y realmente vemos con mucha preocupación los proyectos de salud mental que no están vinculando a todos los profesionales que deberían formar parte de una creación de un proyecto relacionado con la salud mental. La salud mental no puede ser un proyecto, sino más bien un plan nacional de salud mental. Se ha perdido mucho interés en el proceso de salud mental a nivel del país, a tal punto que ha relegado mucho su espacio dentro del sistema sanitario. No existen programas establecidos justamente con direccionalidad entendida, profesional, sobre todo responsable en lo que respecta a abordar problemáticas relacionadas con esta temática. Tomemos en cuenta que la salud mental
es multidisciplinaria, es multidimensional, es interdisciplinaria y además es un problema de tipo complejo y global al mismo tiempo y que también está afectada por un contexto. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que nuestra preocupación es de que se están elaborando proyectos que realmente he tenido la oportunidad de revisar algunos de ellos, hacen de lado a muchos profesionales que estamos vinculados en la salud mental y lo vemos con muchísima preocupación porque vemos personas abordando temas que no conocen, o sea, no están haciéndose cargo de su objeto de estudio dentro de su propia profesión y eso sí nos ha preocupado, sobre todo a todos los profesionales en esta materia específica que es la psiquiatría. Queremos más bien fomentar al hecho de unir y escuchar los puntos de vista de diferentes sectores, ya que el suicidio a nivel global ha afectado desde el origen del hombre, o sea, no es un problema reciente, es un problema de hace muchísimos años, es parte inherente del hombre, o sea, el suicidio siempre está presente en el inconsciente colectivo de alguna manera. El abordaje responsable tiene que ser desde múltiples niveles, no solamente sanitario, sino económico, social, con una visión antropológica, con una visión realmente global. Existe un error de que los psiquiatras, por ejemplo, somos los únicos en abordar de pronto el suicidio. Hay muchas creencias, es un mito eso. Realmente todos los profesionales tenemos una responsabilidad sobre el hecho del abordaje de esta temática y sobre todo los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes el momento de abordar, ya que se toma a este tipo de temática como una noticia, pero más bien no aborda la temática como de manera preventiva. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles podrían ser los motivos? ¿Cómo podría prevenir? Y más aún, ¿qué tipo de camino a seguir antes de que se presente este tipo de problema? Porque la mayoría ya anuncia previamente. Bien, bien, muy bien, doctor Ordóñez, muchísimas gracias. En su primera intervención, doctor Saldarriaga, a ver, entre el pensar en la política pública y entre los idearios está la mayor diferencia en el aterrizaje de la política pública y en ese construir política pública se encuentra involucrado usted. ¿Cómo desde el municipio de Portoviejo se está encarando la problemática de la salud mental de sus ciudadanos y específicamente tratar de reducir los rangos del suicidio? Sí, muchísimas gracias. Yo coincido plenamente con el doctor Ordóñez y la compañera Mercedes sobre que es un problema global y multidimensional. Para nosotros como GAC de Portoviejo lo fundamental es nuestro plan de desarrollo. Y dentro del plan de desarrollo nos hemos planteado la dimensión social. Y uno de los primeros paradigmas que queremos lograr es que Portoviejo sea un cantón garante de derechos. Y dentro de esos derechos está el derecho a una vida plena. Y la vida plena tiene que ver con la salud mental. Y lo abordamos desde el punto de vista multidimensional, no solamente llegar al efecto de la causa del tratamiento de la salud o ser un proveedor de salud. Por ejemplo, dentro de nuestros programas que están en el plan de desarrollo de la dimensión social para ser garante de derechos, se incluye todo el ámbito de la protección de vulneración de derechos. Hay muchas familias que empiezan con conflictos y ya estos niños se encuentran en situación de vulnerabilidad, que si no intervenimos desde el punto de vista de la protección de derechos, podemos no estar entrando en la cadena de la violencia a tiempo para prevenir femicidios, suicidios u otro tipo de violencias que ya terminan en mortalidad. También estamos trabajando con jóvenes adolescentes y emprendedores y sobre todo que se conecten con oportunidades. Hay que brindar espacios de oportunidad social en una comunidad saludable para que el joven pueda tener opciones de vida. Y sobre todo también trabajando con aquellas, tenemos un programa de atención a población en adulto mayor de vulneración. Para nosotros la constitución de hablar solamente de atención desde lo social complementariamente en el grupo prioritario, le asumamos lo que es la vulnerabilidad, porque dentro de nuestro territorio esa vulnerabilidad tenemos que medirla desde todos los puntos de vista. Vulnerabilidades individuales, donde encontramos hoy el desempleo como una crisis de la familia y donde estamos tratando de solucionar ese problema con oportunidades territoriales, donde vulnerabilidades colectivas, donde vemos también esa falta de empatía con el ejercicio físico que va de la mano con la salud mental y por eso
El concepto de resiliencia, creo yo, la oportunidad que nos dio a Puerto Viejo a enfrentar un trauma en el 2016 como el terremoto, nos ha hecho que en el plan de desarrollo de Puerto Viejo la resiliencia sea un valor. Por tanto, cada programa y cada proyecto que emprendemos tiene que tener esa conceptualidad, porque buscamos una ciudad que sea mejor para vivir al 2035, pero en escala humana. Y por eso hay que construir la ciudad con esa visión, con espacios urbanísticos, con una buena planificación de donde se pueda vivir y tener oportunidades para el desarrollo en cada ciclo de vida. Muchas veces vemos al adulto mayor subestimado, solo desde el punto de vista de la asistencia. Nosotros estamos viendo el desarrollo social desde la promoción, desde la asistencia, desde la identificación de prioridades y desde la reparación, incluso para poder algunos sectores llevarlos a la inclusión económica, porque parte de este problema multidimensional que se agrava con la pandemia es que muchas familias perdieron la oportunidad de sostener económicamente a su familia y hoy entran en un proceso de depresión. Con la Universidad Técnica, con la Universidad San Gregorio, con las carreras vinculadas a las ciencias de la salud y también a las ciencias de la salud mental, estamos haciendo intervención sobre todo en aquellas familias que perdieron un familiar durante la pandemia, para poder ver cómo están viviendo su luto y cómo ha transformado esta pérdida de un familiar. En muchos casos el familiar que daba de comer a la casa ha fallecido. ¿Cómo aborda la familia esta nueva situación? Es muy importante en esta etapa aguda, pero a largo plazo nuestra dimensión social piensa en un Puerto Viejo garante de derechos, y acá vemos la corresponsabilidad ciudadana como algo directamente importante para tratarlo en la comunidad. La salud mental tiene que abordarse en la comunidad. Bien, bien, muy bien. A ver, entremos a un segundo eje en el abordaje de esta temática y voy con usted, asambleísta Serrano, eminentemente para hablar del proyecto que usted lideró en el proceso de construcción. ¿Qué elementos cualitativos pudo haber encontrado que quizás no llaman la atención a la luz de las cifras, pero que terminan siendo las causas que terminan derivando el efecto de una decisión fatídica final? Bueno, básicamente lo que nos pudimos dar cuenta dentro del análisis, porque este proyecto fue trabajado en conjunto con un profesional dentro del área de psicología, para que él conoce de fondo el tema, y con algunas personas que también nos apoyaron en la construcción de este proyecto, y nos dimos cuenta que efectivamente los problemas graves, los problemas notorios, que no quieren ser reconocidos por la sociedad como un problema de salud mental, estamos cayendo en la depresión, estamos cayendo en la esquizofrenia, además también un problema grave de salud mental que tiene que darse cuenta la sociedad es la demencia, los trastornos que estamos viviendo conforme a la situación actual social, la situación actual política, exclusivamente el día de hoy, el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, y así hay que ver qué nos rodea en el transcurso de ese momento respecto a la situación actual, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el conflicto que nos puede perjudicar a nosotros? También lo que es el tema de la criminalidad, la violencia, la inseguridad, la falta de trabajo, los problemas sentimentales, las agresiones físicas, la violencia hacia la mujer, también la violencia hacia el hombre que existe, o sea, o la violencia de padres hacia hijos o de hijos hacia padres. Todo eso está dentro de la salud mental. O sea, eso y mucho más. Hay una infinidad de temas. Entonces, hemos tratado de englobarlo y de hacerlo de manera general. Por eso, insisto, los puntos a tratar dentro de la ley de salud mental está la promoción de salud mental, para que todos los conozcan cuáles serían los problemas de salud mental. Ahora, y quizás en ese mapa de calor visibilizado por usted, asambleísta, encuentra alguna variable dominante. A ver, hay mitos en los cuales se construye nuestra sociedad, y uno de ellos es que la condición socioeconómica termina determinando el gesto o los gestos de violencia en nuestra sociedad. ¿Esa es una predominante también en el asunto del suicidio o no tendría relación directa?
Sí, es unas. No te puedo decir que es la de mayor consecuencia, pero sí es una, porque por ejemplo, si es que una familia, una persona que no tiene una resiliencia adecuada, que la resiliencia básicamente es el poder resolver tus problemas, ¿verdad? La facilidad o el dominio que tú tienes y la capacidad para resolver tus problemas, eso es una buena resiliencia, ¿verdad? Si no tienes esa resiliencia como que realmente muy insertada en tu pensar, dentro de ti, realmente los problemas económicos te van a afectar, los problemas sentimentales con una pareja te van a afectar. Yo he visto casos de que personas de que se enteran de que la pareja le es infiel, al día siguiente la pareja que ha sido infiel o la pareja que haya sido, o sea, a quien le haya sido infiel realmente se suicidia o tiene problemas de demencia o se le desarrolla algún tipo de alguna otra enfermedad que realmente entra en el marco de la salud mental. Entonces yo sí creo que los temas económicos, los temas sociales, los temas de violencia intrafamiliar, sea cual sea el ámbito que lo podamos visualizar en el tema de violencia y el tema mismo de la sociedad, de la comunidad que está alrededor tuyo, son factores muy importantes que tenemos que darnos cuenta y darle prioridad para la salud mental. Muy bien, doctor Ordóñez, y estos factores individuales y de nuestro entorno, ¿qué tan enraizados están en nuestra sociedad, doctor? Y a partir de su experiencia profesional, esta experiencia contada por la asambleísta Serrano y lo que está haciendo el municipio de Puerto Viejo, ¿termina siendo lo correcto? A ver, termina siendo lo correcto porque hacemos lo que podemos con lo que disponemos, les soy honesto. O sea, realmente no se puede desvalorizar cualquier intento o cualquier intención por ayudar a mejorar lo que es la salud mental. Pero en realidad tenemos que tomar en cuenta, si me permite responder la pregunta de hace rato de que si la situación social o más bien los factores económicos, yo lo entendí así, tienen algo que ver con el suicidio, pues realmente ese es otro de los mitos. Se considera a veces que la gente muy pobre se suicida más o la gente rica se suicida más. En realidad, la persona que toma la decisión de suicidio es una persona que está sufriendo independientemente de muchos factores, ¿no? Porque no encuentra ningún tipo de opción o ningún tipo de solución. Ahora, el problema multidimensional, porque el suicidio es un tema multidimensional en el sentido de que hay factores médicos psiquiátricos, como por ejemplo problemas a nivel de consumo de alcohol, problemas de consumo de drogas, problemas por enfermedades, por ejemplo, eventos cerebrovasculares, manejo de epilepsia, acceso justamente a personas, a tratamientos psicológicos de personas con cáncer, a adultos mayores. También es provocado por trastornos psiquiátricos primarios. Entonces, a más de eso, también hay que tomar en cuenta si hay intentos de suicidio previos, suicidios en las familias. Tenemos factores secundarios, porque son los primarios, los individuales, o sea, los personales. Pero tenemos que abordar la prevención no solamente desde el factor individual, sino también psicosocial. Acontecimientos negativos dentro de la sociedad, guerras, catástrofes, problemas económicos, aislamiento, vivir solo, acontecimientos agudos severos, riesgo de violencia, migración. Actualmente estamos frente a una ola de migración de personas de otros países bastante fuerte, como estamos abordando. Entonces, tenemos los factores demográficos dentro de esa situación, como es el hecho de que tomemos en cuenta que las personas que más se suicidan son varones y las que menos se suicidan son mujeres. Los varones tienen menos intentos de suicidio y son más efectivos en conseguir el suicidio, mientras que las mujeres hacen más intentos, pero son menos efectivas. ¿Y entonces hay que abordar... Doctor, perdón la interrupción. ¿Y esto a qué responde, quizás como para clarificarlo a nuestros oyentes? Yo diría que es más a la naturaleza biológica propia del hombre. O sea, somos más débiles. Estamos hablando... No, eso no tiene... El suicidio no tiene que ser considerado ni como débil ni fuerte. Realmente, como lo dije, es un factor de sufrimiento y es un factor de toma de decisiones. Porque no todos los suicidios están relacionados con un trastorno de salud mental. Se me ocurre, pasó una situación, no la vi bien, hay suicidios de base política, hay suicidios
que son de parte religiosa, hay suicidios que son fundamentalistas, hay suicidios que son impulsivos ante cierto tipo de situaciones agudas vividas en ese momento. Acordémonos de la situación de las Torres Gemelas. Mucha gente se suicidó ese rato ante la situación peligrosa que pasó. Hay suicidios colectivos. Entonces, no todo suicidio tiene que ver relacionado o tiene que ser relacionado con factores como depresión, como ansiedad o como trastornos psiquiátricos o trastornos psicológicos como tal. Entonces, el abordaje del suicidio es multidimensional en ese sentido. Sabemos que hemos tenido una pandemia, que tenemos una situación económica, que la pandemia del COVID sí ha incrementado la presencia de cuadros de ansiedad, depresión y complicaciones médicas orgánicas que han favorecido la presencia o de más violencia doméstica, que también implica no solo un factor de salud mental, sino es un factor cultural, es un factor de abordaje social, es un factor de tipo educativo también, de formación. Entonces, realmente yo lo que quiero es desmitificar al suicidio netamente como un problema de que todo suicida es depresivo. También puede tener otro trastorno psiquiátrico, pero también puede ser su personalidad. Actualmente existen muchachos que tienen problemas de suicidio, ya sea hasta por retos virtuales, ¿no? O sea, o una intención suicida que termina desencadenando un acto suicida como tal solamente por llamar la atención. Entonces, no es que ni es de valientes ni es de tristes. El suicidio tiene muchos mitos y hay que abordarlos con responsabilidad. Y eso es lo que los medios de comunicación no están haciendo. Entonces, hay que abordarlos con la actitud de una prevención del suicidio. Pero como todo proceso preventivo es, no sabemos cuántos vamos a salvar. Bien, bien, muy bien. Sí, y es que quizás el silencio forma parte de ese proceso de gestación de una decisión fatal. Y en este sentido, doctor Saldarriaga, a ver, ¿cómo el municipio de Portoviejo, quizás en esa práctica, en la data que se viene manejando desde la evidencia científica y desde ya un año, casi un año viviendo la pandemia, cómo el municipio de Portoviejo vincula estos factores, tanto endógenos como exógenos, de su población y los materializa? Porque quizás hablar de campañas preventivas termina siendo un lirismo cuando lo invisible, lo importante, lo esencial es invisible a los ojos. Sí, nosotros, como te decía, no solamente lo hemos hecho por el tema de la crisis sanitaria, que si bien ha venido a replantear nuestro plan de desarrollo porque es un evento importante que cambia la configuración de la sociedad plenamente, que ha causado no solamente una crisis sanitaria, sino multidimensional en todo el mundo. La primera población objeto a trabajar, y esto lo estamos haciendo con la academia, es poder realizar una investigación y poder trabajar con el Ministerio de Salud Pública en las familias que perdieron un familiar y que están viviendo su etapa de duelo. ¿Y qué experiencia han recogido ustedes de allí? Perdón la interrupción, doctor Saldarriaga. ¿Y qué experiencia ustedes han recogido de ahí ya? Sí, hay una importante población. En la primera encuesta que nosotros hicimos, por lo menos un 60% de ellos estaba pasando una situación de tristeza, sentía una ausencia, un vacío. Esto es normal porque la muerte de un familiar es una crisis paranormativa dentro de la familia. De allí en más, lo que estamos nosotros revisando es cómo aportar a que tengan nuevas oportunidades esa familia para seguir el camino y mejorar, dar ese soporte institucional para la resiliencia. Como te decíamos, parte de lo que nosotros hacemos como desarrollo social es una política complementaria al rector de la política pública, en este caso la autoridad sanitaria, pero que tenga que ver con otras dimensiones del desarrollo. Estamos trabajando mucho con personas con discapacidad severa y en vulnerabilidad, sobre todo sin vivienda, sin condiciones, que puedan tener la posibilidad de otras opciones terapéuticas y que encuentren también al deporte como una forma de vida. Nosotros tenemos 2 proyectos deportivos bastante importantes, uno masivo que el año pasado sufrió una transformación porque estaba enseñado a hacer con aglomeraciones y no las pudimos hacer. Hoy estamos yendo hacia los medios digitales
para que los ciudadanos puedan tener 30 a 45 minutos de opción saludable. Se hace tai chi, se hace bailoterapia, entre otras cosas. Y también tenemos una opción de escuelas deportivas, que son 2.600 familias, con 2.600 niños de 6 años a 14 años, que lo que pretende ser el eje de transformación social del municipio. Es decir, aquí tenemos que abordar educación complementaria para esas familias, mujeres que puedan estar en situación de violencia, jóvenes que puedan tener otras opciones de emprendimiento u oportunidad cuando salgan de las escuelas deportivas, sea hacia proyectos de investigación, sea proyectos económicos o sea hacia proyectos de emprendimiento. Y lo que estamos tratando es de diversificar demográficamente esas 2.600 familias. Por ahora es una visión a trabajar este primer año. Nuestro plan de desarrollo es hasta el 2035, pero insistimos que la resiliencia en cada proyecto que hace el gobierno autónomo descentralizado de Puerto Viejo es un concepto. Nosotros trabajamos, recuerda que tuvimos más de 700 personas que fallecieron en el terremoto, una gran cantidad de ellas de Puerto Viejo, y allí ese tipo de mensajes como Portovejense de Acero, Alma de Acero, son mensajes comunicacionales. También comparto mucho con el doctor Ordóñez qué es el mensaje comunicacional que damos a la sociedad, qué tipo de sociedad queremos vivir. Y por eso en ese paradigma del desarrollo el ingeniero Carlos decía algo importante: es tan multidimensional este problema que no concebimos solo el desarrollo económico y tecnológico como la solución para que disminuyan los suicidios. Ahí está Japón, que puede tener también otro concepto cultural y antropológico que viene a mencionar el doctor Ordóñez. Pero nosotros tenemos una visión de una ciudad en escala humana. Puerto Viejo tiene que convertirse en esa ciudad mejor para vivir, pero por seguridad, por calma, por tener oportunidades de vida y por tener espacios saludables para vivir. Por eso estamos metidos en el programa de Municipio Saludable, no solo por tener la acreditación, estamos en el segundo nivel de municipio garante, sino realmente por transformar la vida de nuestra gente que vive en una ciudad donde se sienta feliz. Y creo que ese es uno de los paradigmas que debemos lograr para tener una ciudad a escala humana. Bien, bien, muy bien. Entramos ya en la recta final de nuestro programa el día de hoy y quizás una pregunta que es sine qua non en el contexto del análisis. Y para usted, doctor Ordóñez, ¿qué podemos hacer por esa persona antes de que tome una decisión fatal? Bueno, en caso que la persona haya tomado la decisión de buscar ayuda, primero hay que hablar de que hay que enterarse primero de que está queriendo tomar la decisión fatal, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos ahí? Es decir, de que la familia tiene que detectar la presencia de factores de riesgo. Por lo general, cualquier tipo de anuncio, de idea de muerte debe ser considerado serio, así sea en un momento aparentemente gracioso. Uno, lo que es el hecho de avisar. La mayoría de personas con tendencia suicida sí avisan previamente de diferentes maneras, con cambios de comportamiento, con aislamiento, cambia su forma de ser, empieza a consumir mucho más cantidad de alcohol, más cantidad de drogas, empieza a tener menor interés en su diario vivir y empieza a mostrar ya conductas que pueden ser evidentes, que pueden hacer que la familia tenga un signo de alarma para poder preguntarle y acercarse y hablar justamente de que si hay una intención suicida. A veces muchas personas tienen miedo a preguntar de que si su familiar o su ser querido tiene ideas suicidas y que con eso de pronto vaya a propiciar o darle idea. No, en realidad está probado de que darles la oportunidad de expresar sus sentimientos, la oportunidad de que expresen qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, pues se daría la oportunidad para poder ayudarlos. En segundo lugar, esta persona tiene que ser trasladada a un centro de atención donde le puedan brindar ayuda. Ayuda psicológica, ayuda médica, ayuda psiquiátrica, acción social. Por ejemplo, trabajo social tiene mucho que ver para determinar cuáles son los factores asociados a su pensamiento o a su intención suicida. Y aquí todos nos convertimos en actores preventivos del suicidio. No quiere decir de que nadie puede intervenir sobre la intención suicida de una persona. Un abrazo, unas palabras de aliento, la preocupación por el familiar
no todos los suicidios son para llamar la atención, también hay que determinar cuál es, no el factor causal, porque pues es multidimensional, es contextual, pero sin embargo sí necesitamos que cuando sea trasladado a un sitio donde se le brinde atención humana, atención ética, atención correcta, con gente que está preparada y con conocimiento con respecto a lo que es la intervención en crisis como tal. Doctor, una interrogante aquí y quizás como escenario contextual, básicamente para pasar también el diálogo con nuestros invitados, además. El tema económico termina siendo influyente ahora mismo en la realidad de los ecuatorianos. Estamos con deudas hasta el tope. ¿Cómo sobrellevar esa carga que tenemos todos? Realmente yo creo que desde ese punto, en la parte económica, hay que fomentar desde diferentes bases. Como se suele decir, primero, no perder la cabeza. Segundo, ponernos a pensar en qué estrategias podríamos generar en nuestra mente que están dentro de nuestros recursos para generar opciones para salir adelante. Tercero, sí se requieren políticas de ayuda social, sobre todo desde mi punto de vista económico, que vaya dirigido justamente a esas personas que actualmente son vulnerables y que antes no eran vulnerables. Muchos trabajos incluso han desaparecido del mapa, literalmente, empresas, negocios. No estamos hablando solamente de problemas económicos de gente pobre, estamos hablando de problemas económicos de gente que estaba acostumbrada a ganar en su emprendimiento todos los días, en su trabajo, su bus de transporte escolar, su restaurante, o sea, ha tenido que reinventarse muchas cosas. Y creo que para poder reinventarse en una sociedad se necesita capacitación, se necesitan recursos y se necesita gente entregada a fomentar ese tipo de soluciones. No hay una solución completamente radical, pero creo que se podría aportar de esa manera. Bien, muy bien. Ya cerrando el diálogo, Carlos Berman. Sí, yo creo que es fundamental haber abordado este tema con la claridad. No hay que minimizar el problema tenemos que verlo como una realidad en el país y en el mundo entero. Yo creo que hay que seguir mejorando la educación, enseñando a nuestros hijos a ser libres, a expresar sus necesidades, y hay que permanentemente tener esos diálogos en familia. Y creo que ahora que hemos vivido y estamos viviendo esta pandemia, donde nos han obligado a estar más al interior de la familia, a poder permanecer mayor tiempo, hemos podido también valorar lo que representa y significa la familia. Pero sobre todas las cosas, esa alerta, como lo han explicado aquí los invitados, hay que estar atentos a poder detectar varios síntomas que reflejan nuestros familiares más cercanos, ¿no? Enmarcado en todo lo que se ha analizado, el comportamiento de expresiones verbales, comportamiento en diferentes manifestaciones, ya lo han explicado también aquí, el consumir más alcohol, consumir más droga, el encerrarse más en su dormitorio. Y no hay que tener miedo a hablarlo abiertamente, como lo han señalado aquí también. Pero sobre todas las cosas, que haya una atención prioritaria del Estado ecuatoriano. El Estado tiene que tener su rol. Por eso nosotros permanentemente desde la Asamblea Nacional hemos exigido que el presupuesto, es más, nosotros hemos planteado la presencia del ministro de Salud en el pleno de la Asamblea Nacional y fue apoyado casi por unanimidad, y aspiramos que esta semana que se inicia el ministro vaya a informar para hablar de estos temas que son candentes, e inclusive el incremento que debe haber dentro del presupuesto general del Estado y dentro del presupuesto del Ministerio de Salud, una partida especial para tratar estos temas, para darle toda la fortaleza. Ya lo han explicado aquí también, y nosotros también lo manifestamos. Es que hay que darle el lugar, hay que darle toda la atención. Hoy día se hace prioritario que en todo centro de salud haya un profesional en estos temas.
para poder atender, para poder seguir avanzando. Y nosotros, en este programa Contigo Siempre, hemos abordado varias ediciones analizando el Código de Niñez y la Adolescencia, el sistema educativo, si conviene o no conviene hoy día regresar a las clases, el diálogo sobre prevención de violencia contra la mujer hemos mantenido. Nosotros mismos, de manera general, hemos hecho parte de un ideario que visitamos todos los centros educativos, denominado Una Idea, un Proyecto, una Provincia, para mencionar, para hablarle a nuestra juventud. Hemos participado en foros y una serie de eventos tratando este tema de impulsar. Son temas sensibles, importantes hoy día, que reitero, arroja lo que hemos venido nosotros permanentemente hablando. El tema sanidad es parte del tema sanidad, es justamente tratar este tema. Así que queremos agradecer a los profesionales que han participado, a la compañera asambleísta, para que la ciudadanía haga conciencia, que pueda entender la dinámica, entender la naturaleza del ser humano. Reitero, y se ha dicho también, en Manabí, los manavites hemos pasado, los ecuatorianos hemos pasado 2 eventos duros en menos de 5 años. El terremoto nos dio una lección de vida, valorarla más. Hoy día que vivimos esta pandemia, con todo este mundo globalizado, con todo este mundo tecnológico, que al segundo sabemos lo que pasa en el mundo entero, a nosotros también nos conlleva a reflexionar, a darle un valor, a darle la importancia de este tema. Y cuente, compañera Mercedes Serrano, todo el impulso necesario para que sea realidad. Comparto con usted, este es un tema que antes que termine el periodo legislativo tenemos que entregarle al Ecuador una nueva ley que permita darle la atención, reitero, de toda la sociedad en forma global. Su palabra final es, doctor Freddy Saldarriaga, no sin antes agradecerle y sobre todo la claridad con lo que usted ha abordado el tema, la claridad que tiene el GAT municipal presidido por el alcalde Agustín Casanova, de darle ese valor, esa importancia al ser humano sobre el capital. Gracias, y su palabra final y alguna reflexión que se le quedó poderlo decir. Muchísimas gracias, querido Carlos. Y bueno, ciertamente el apoyo de esta institución, como usted bien decía, el señor alcalde tiene una visión muy clara de nuestra ciudad. Nuestro plan de desarrollo fue aprobado ahora en diciembre. Estamos en la implementación ya de aterrizar los planes operativos en nuestro plan estratégico, y que incluyen eso, una visión de un Puerto Viejo participativo. Para nosotros la participación ciudadana es fundamental. Aprender a convivir en comunidad, a que todos nos preocupemos por el bien colectivo, tener ese Puerto Viejo garante de derechos y tener esa ciudad en escala humana. Yo creo que ese paradigma, esa esperanza debe ser lo motivador de cada uno de los días en ese plan de desarrollo social y económico territorial e institucional que tenemos como GAT. Este es un problema importantísimo. Muchas veces, como usted decía, compañero Carlos y compañeros del panel, vemos solamente la punta del iceberg del problema. Vemos solamente a la enfermedad psiquiátrica como el problema de salud mental, y muchísimos estamos pasando por problemas de salud mental agudizados por uno u otro evento de la sociedad, pero que creo que hay condiciones, porque hay personas capacitadas, en este foro se ha visto, y personas comprometidas que podemos impulsar y que se puede impulsar para que esto mejore. Muchísimas gracias por la invitación, y gracias siempre por tocar los temas importantes que la gente hoy debe valorarlos y que debemos seguir investigando y trabajando para mejorarlos. Gracias a usted, doctor Saldarriaga. Doctor José Ordóñez, con su experiencia, con su capacidad, usted es un profesional que tiene varias maestrías, varios posgrados. Creo que es importante que desde la asociación que usted hoy día preside, como bien lo señala, recién está al frente, darle toda la cobertura, toda la importancia al debate. Usted también, que es un profesor del alma mater, creo que es importante que nos involucremos más a la sociedad en este tema y ofrecerle nuestro permanente accionar en este programa Contigo Siempre, que lo hemos hecho también en varias provincias del Ecuador. Estuvimos muy cerca de la provincia de La Suay, estuvimos en la provincia del Cañara en un momento dado, llevando a cabo, cuando se podía, las condiciones de hacerlo presencial. Decía, nos ponemos a la orden de poder impulsar todos los temas para que la sociedad en su conjunto valore y tenga la realidad de este tema de salud mental.
Estimado Carlos, bueno, primero felicitando por este programa, realmente ha sido bastante interesante dialogar y también gracias por la apertura que nos han brindado como Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría. Ha sido de mucha preocupación de parte de la mayoría de profesionales psiquiatras a nivel del país, justamente el hecho de ser parte de un proyecto nacional de salud mental. Estamos a las órdenes y como representante de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría nos ponemos a las órdenes. Existen muchos profesionales que pueden aportar positivamente y aportar de manera asertiva en este programa. Lo único que pedimos como asociación es de que justamente se integre justamente a todos los profesionales. Algo que hemos visto con mucha preocupación, y si me permite decírselo, es de que se consideren algunos de los proyectos sin la presencia de un profesional en el área de la psiquiatría. Se considera como que la psicología es la única que aborda la temática de los problemas de salud mental. Realmente tenemos que tomar en cuenta esa integralidad de los diferentes profesionales y de quienes estamos diariamente luchando frente a este tipo de trastornos de salud mental de nuestra sociedad. Entonces, creo que es muy importante de parte de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría y ahora de manera prioritaria, aunque siempre ha sido eso, estar al frente de emitir criterios con finalidad constructiva y de generar lo que es nuevas ideas, nuevos procesos y sobre todo facilitar el desarrollo de una política pública dirigida a una mejor atención en salud mental. Y gracias, y contamos con su apoyo en ese sentido y pues tenga cierto que nosotros estamos a las órdenes ante cualquier tipo de consulta, comentario, crítica, estamos a las órdenes, estamos abiertos absolutamente a servir, que como médicos es nuestra prioridad. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Esto es un tema de doble vía, así que también contamos con su apoyo en todos los temas relacionados. Asambleísta Mercedes Serrano Viteri, directa amiga, la asambleísta Mercedes Serrano es asambleísta de la provincia del Oro, miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, con la cual los dos somos miembros, también ella es asambleísta y también está al frente, está la Comisión de Fiscalización del Estado, así que gracias por acompañarnos y también reiterarle públicamente el apoyo para este proyecto de ley, darle todo el impulso, darle toda la socialización que se debe tener para que los actores puedan inclusive actuar y mejorar los textos que se están llevando a cabo. Muchísimas gracias, Carlitos. Muchas gracias por esas palabras, por ese apoyo incondicional. Me lo han brindado todo el tiempo ustedes, que somos colegas y antes de eso también. Y usted sabe que es mutuo, usted sabe que siempre nos hemos apoyado porque estamos con la misma línea de realmente brindarle las leyes que sean necesarias a todos los ecuatorianos para salir adelante en todos los ámbitos. Yo creo que la ley de salud mental hay que darle la importancia debida desde el ámbito legislativo y desde el ámbito ejecutivo. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? De que tiene que existir el porcentaje dentro del presupuesto general del Estado adecuado y necesario para realmente tratar a todos los ecuatorianos, porque esto no es un problema de uno o de otro, o de que tiene alguna otra enfermedad que te lleva a un problema de salud mental. No, esto es un problema que de la nada cualquier persona puede llegar a tener uno de los problemas y de las características dentro del marco de salud mental. Por lo tanto, yo sí creo que el Ejecutivo como política pública tiene que implementarla e implementarla con fuerza. En los países primermundistas, en países de otros continentes también, ya tienen una ley de salud mental y muy bien establecida, muy bien y totalmente clara y como política pública dentro de un gobierno, y no puede ser posible que el Ecuador, como siempre, dejemos para el final y que esperamos, o sea, digo esperamos no como Mercedes Serrano, sino digo esperamos como Ecuador, como gobierno, entrar en una crisis de salud mental para a partir de ahí tener una ley de salud mental. Creo que es importante que el presidente de la Asamblea Nacional
Nacional le dé la atención debida a este proyecto para que salga adelante. Y tomando las palabras del nombre de su programa, contigo siempre vamos a salir adelante, Ecuador, Carlitos, a todos los ecuatorianos vamos a salir adelante y esperemos que no existan más afectaciones por problemas de salud mental dentro del Ecuador. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para apoyarnos siempre y darle respuestas a todos los ecuatorianos. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, agradeciéndole a la red de medios aliados al desarrollo de Manaví de la Patria, Radio La Voz de Manta, Radio Contigo Siempre, que es la matriz de esta red, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB La Elegante Bahía, Radio Huancavilca, Guayaquil, la economista Clever Chica, Radio Marejada de Manta, Don Tulio Muñoz, Radio Ovación de Machala, la provincia de Lora, Didi Ullaure, con lo cual cubrimos gran parte de la provincia de la Suay, del Cañar, de Loja y desde luego toda la provincia del Oro. Radio Rumba Manavita, don Wilson Ortega, con Radio Rumba Manavita cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano. Radio Jamavisión, a José Luis Chica, y desde luego este programa se transmite en vivo y en directo por Televisión Manavita, Canal 30, y se lo reprisa los domingos de 6 a 7 de la noche. En nuestras redes sociales, don Néstor. En Twitter, @Berman eres tú, y en Facebook, @Carlos Berman Reina, y el sinnúmero de plataformas que se unen a nuestra transmisión de este programa que viene siendo ya una rutina de los sábados, y abordando siempre con el mayor de los respetos, procurando ser lo más contextualizados y conceptualizados en el abordaje de la palabra. Carlos Berman, muchísimas gracias. A ustedes, si Dios lo permite, el próximo sábado llevaremos a cabo nuestro programa 309. Y como siempre, solicitando de una manera respetuosa cumplir las mínimas medidas de bioseguridad. Utilizar la mascarilla, lavarse bien las manos, mantener ese distanciamiento, evitar las aglomeraciones, precautelando la vida nuestra. A su vez, precautelamos la vida del prójimo. Esperando que Dios bendiga y ilumine a todos los hogares manavitas ecuatorianos. Muchas gracias y nos veremos el próximo sábado en la edición de Contigo Siempre. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Berman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Berman, tu asambleísta.